Acción 10 en la mañana, siempre contento de poder contar con su fiel sintonía en esta segunda parte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Continuamos hablando de esa pluralidad de sectores opositores, si esto es en Nicaragua en el contexto actual una debilidad o una fortaleza. Ya lo decía en la primera parte, democráticamente lo consideran una fortaleza, pero en este actual contexto y ante que no se ponen de acuerdo todavía para un proceso unitario verdadero, lo consideran una debilidad muchos politólogos y analistas. Vamos a hablar en esta segunda parte con nuestro invitado, quien ya nos acompaña, Jimmy. Así es, Jocelyn, en esta segunda parte de Debates y Soluciones nos acompaña Bonifacio Miranda, él es analista político y constitucionalista. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y al público que nos está viendo. Bienvenido, un placer que nos acompañe. ¿Qué opina de este nuevo movimiento liberal, de su credibilidad, de sus objetivos en este actual contexto? Bueno, esto es una historia larga porque tiene que ver con la historia del PLC. El PLC en su momento representó una gran fuerza política en el 96 porque Arnoldo Alemán tuvo el olfato de detectar el malestar que existía en la población ante un posible retorno del sandinismo al poder, manejó un discurso antisandinista, ganó las elecciones, contra 27 partidos compitió, ganó las elecciones, pero una vez en el gobierno, en poco tiempo, él ganó en el 96, asumió en el 97, ya en el 99, en menos de 2 años, ya estaba pactando con el Frente Sandinista, y ese pacto ha tenido consecuencias nefastas para este país. Entonces, lo que ha ocurrido es que una vez que el PLC perdió el gobierno, producto de los pactos precisamente que ellos amarraron lo del 35% y amarraron una alternabilidad supuestamente, una vez vos, una vez yo, pero el Frente Sandinista se le fue arriba, ese es el problema. Arnoldo Alemán no calculó que el Frente Sandinista se les iba a ir arriba. Entonces, lo que ha ocurrido en todo este periodo es un desgaste paulatino del PLC. Entonces el PLC se ha venido debilitando al grado que hoy ya no funciona incluso ni como uno de los pilares del bipartidismo. En el 99 se estableció un bipartidismo en los hechos y en la ley electoral quedó establecido ese bipartidismo. Entonces, cuando ya ellos pierden el gobierno y asume el ingeniero Bolaño en el 2001 y después en el 2006 asume el Frente Sandinista, ya el PLC viene en decadencia. Entonces, lo que nosotros vemos es un intento muy probable de un sector del PLC de renovar. Y entonces tenemos que el PLC actualmente tiene 2 corrientes centrales. Una que es la que jefea María Fernanda, que no necesariamente puede ser ligada al doctor Alemán. Eso hay que tener mucho cuidado, porque aunque sean esposas, a veces las esposas y los maridos se pelean, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias políticas. Ella lo negó rotundamente. Sí, es muy probable, es muy probable. Y precisamente a lo mejor por eso fue que le fue muy mal y la han golpeado mucho, porque ella probablemente trata de crear un nuevo liberalismo y lo manifiesta en su movimiento liberal. Ok, y entonces por el otro lado tenés a la otra corriente que está cansada de que el doctor Alemán sea el que negocie con el Frente Sandinista, y la otra corriente con María de Osuna lo que procura es crear condiciones para ellos negociar. El problema es que en todo este periodo el PLC se ha venido debilitando al extremo. El PLC ya no es el partido de antes, entonces el PLC es un cacaste prácticamente. El Frente Sandinista lo absorbió tanto que lo terminó destruyendo. Y el golpe final se lo da el tuitazo de Pompeo, ¿verdad? Cuando dice que pueden sancionar nuevamente. Entonces, en ese momento aprovecharon la coyuntura y ¡bran!, le dieron el golpe, tomaron el control del PLC. El PLC como partido creo yo que ya no representa lo que fue. Y ese es un problema porque hay un enorme vacío político que nadie ha podido llenar. Y ahí está la gran discusión, ¿quién lo puede llenar? Entonces se creó la coalición con esta corriente del PLC, que prácticamente es la que jefea doña María Fernanda, ¿verdad?, que es el movimiento liberal. Prácticamente eran ellos los que estaban en la coalición y siguen estando en la coalición. Y por el otro lado está la corriente de Osuna, que trata de reactivar sus bases diciéndole, ya no está Arnoldo, ahora somos nosotros, lo que podamos ganar nos corresponde a nosotros. Entonces en ese proceso es poco probable que surja un nuevo PLC revitalizado. Ahora, lo que puede ocurrir en última instancia es que estas dos corrientes se pongan de acuerdo. Si vos observás, doña María Fernanda no dijo que van a constituir un partido nuevo, no. Exactamente. Entonces lo que están haciendo es
reagrupando bases para renegociar internamente y ver cómo redistribuyen nuevamente y utilizan un poco el prestigio que en su momento tuvo el PLC. Bonifacio, ese escenario que está enfrentando actualmente el Partido Liberal Constitucionalista, que hay dos fracciones, la de María Aide Osuna, ahora la del movimiento de María Fernanda Alemán, de alguna manera representa para la oposición que busca la unidad para estas elecciones de noviembre una amenaza o una fortaleza a su criterio. ¿Cómo ve ese escenario? No, el PLC ya no podrá jugar el rol que tuvo antes. Ese es el problema. Ahí es donde mucha gente se equivoca. El tendido electoral, que el PLC, probablemente el PLC logró en su momento, en el 96, traerse a la gente del Partido Conservador, traerse a la gente de los diferentes grupos y logró constituir una gran alternativa de poder. El PLC llegó a ser poderosísimo en este país, definitivamente. Sin embargo, en todo este periodo se ha venido debilitando y es poco probable que eso vuelva a ocurrir, de que haya temor de que el PLC se presente. Más bien, creo yo, que así como está la situación, ellos pueden jugar un triste papel de colaboracionista. Hoy en día ya no es la segunda fuerza política más fuerte que tiene la política nicaragüense. No, absolutamente. Además, tenemos un problema. Con el sistema electoral actual ya no puedes medir quién es realmente fuerza, porque no hay confiabilidad en los datos electorales. Entonces no sabes realmente si los 15 diputados que tienen los ganaron limpiamente o fueron asignados o qué, pues. Entonces es un problema. Estamos en una situación muy complicada porque todo el pacto del 99 se tradujo en una ley electoral bipartidista que tiene 20 años y esta ley electoral es la que permitió al Frente Sandinista recuperar el poder. Y ese bipartidismo incluso está en crisis porque ya uno de los pilares del bipartidismo está colapsado y estamos ante un vacío. Entonces, en vez de ver qué es lo que tenemos que hacer para iniciar el proceso de reconstrucción del sistema de partidos, están peleando la unidad. Entonces, volvemos a lo mismo, están peleando las candidaturas, están comenzando por el techo, no por las paredes ni por las bases del edificio. Las bases del edificio es las propuestas concretas que necesitamos para salir de la dictadura. Todo el mundo habla de salir de la dictadura, pero nadie te dice cómo. Y el primer paso es uno, que hayan elecciones libres en donde se respete la voluntad popular. Ese es el primer paso para salir de la dictadura. Sin eso no salimos de la dictadura. Prácticamente ambas fracciones, tanto de María Aide Osuna como ahora el movimiento que ha surgido con María Fernanda de Alemán, quedarían relegados en este proceso de elecciones por nuevos partidos políticos, por movimientos y por organizaciones sociales que han surgido. Eso es una tragedia. El movimiento de abril, una insurrección espontánea, un gran levantamiento popular que sacudió este país y sacudió a América Latina y todo el mundo se quedaba asustado de lo que estaba pasando en Nicaragua y no han surgido nuevos partidos políticos. Ese es un problema, o sea, todo está constreñido, no ha surgido nuevos partidos políticos. Lo natural es que hubo un despertar de la sociedad y eso se traduzca en nuevas opciones políticas, que después las opciones pueden buscar cómo ponerse de acuerdo en los puntos de vista y hacer sus coaliciones y sus alianzas y todo, pero no ha surgido ni un nuevo partido político. Entonces la ciudadanía está obligada, forzada a recurrir a los viejos instrumentos políticos que ya demostraron un fracaso. Aquí hay una línea muy estrecha y es que muchos dicen, ¿para qué vamos a solicitar? Y María Fernanda lo decía hoy, ¿para qué vamos a solicitar personería jurídica si ya sabemos que no la vamos a obtener, según lo que ella manifestaba? Y es la justificación que a muchos a los que se les ha preguntado si van a solicitar personería jurídica, si van a solicitar ser un nuevo partido político, se les ha preguntado esto y han respondido justamente igual que María Fernanda. ¿Esto es una justificación o es una realidad? Y pregunto de esta forma porque quizá lo que quieren más bien algunos sectores es quedarse bien cómodos en los partidos ya existentes. No, efectivamente, es una justificación que no tiene justificación, pues. ¿Cómo es posible que alguien que se meta a la política va a decir es que yo no lo puedo derrotar, es porque Daniel Ortega jamás va a ser el poder? Lo voy a pedir y no me va a dar, un acto de resignación pública. Es a mover a la gente, es a animar al pueblo, es decirle sí vamos a poder, sí tenemos que luchar, sí necesitamos nuevos partidos y si hay que pelear vamos a inscribir nuevos partidos y si la niegan pues la vamos a seguir peleando. Ese es el espíritu que debemos tener, no el espíritu derrotista para justificar todo. Mira, esto de la unidad tiene una explicación histórica. En el 2006, cuando Arnoldo Alemán, primero, el pacto del 99, Arnoldo Alemán dejó establecido un bipartidismo. El Frente Sandinista no le cumplió. Lo echó preso, lo doblegó y al final el PLC tuvo que colaborar institucionalmente para que
para que el Frente Sandinista, para que el PLC se diera y el Frente Sandinista recuperara el poder. Entonces toda la ley electoral quedó diseñada para un bipartidismo, pero no hay el otro pilar del bipartidismo. Entonces lo que se requiere es pelear para constituir nuevas alternativas políticas. Y yo no estoy menospreciando los partidos existentes, estoy diciendo que hay un segmento del electorado, un 60% que está desconfiado y que no quiere nada con lo existente, o por lo menos ha manifestado sus dudas con lo existente. Y entonces, un gran movimiento popular que hubo en Nicaragua, un gran levantamiento espontáneo que no se tradujo en nuevas opciones políticas. En sí, ¿qué está impidiendo de que se creen nuevos partidos políticos o que esos movimientos soliciten personería jurídica? Precisamente es la falta de reformas electorales que impide de que a través del Consejo Supremo Electoral se le pueda facilitar y que no se diga, como muchos dicen, de que podría ser una concesión otorgada de parte del gobierno. Bueno, efectivamente, por un lado están los viejos partidos políticos que no quieren que surjan nuevas opciones. Eso, son recelosos, no quieren solo un tigre en la colina, no quieren 2 tigres en la colina ni 3 tigres. Pero deben de encontrar algún tipo de apoyo en los opositores. ¿En qué sentido? En que no solicitan una nueva... No, correcto. personería. Y por el otro lado, tenemos el fenómeno político de que ante la ausencia de partidos políticos, ante el derrumbe del sistema de partidos políticos, los organismos no gubernamentales jugaron un papel político. Y estos organismos no gubernamentales no quieren ser partido político porque ellos reciben financiamiento, reciben fondos, tienen un movimiento social y entonces para ellos es mucho más cómodo existir como ONG y no como opción política, porque la opción política es un enfrentamiento directo por el poder. Entonces, por un lado, los viejos partidos que no querían, pero por otro lado, los ONG que han ocupado el rol de los partidos políticos también frenan. Y la ciudadanía está a la expectativa esperando que surja algo nuevo. Y espero que surja algo nuevo porque nunca es tarde para que surja algo nuevo. Así disperso como está la oposición, se puede lograr esa ansiada unidad que están buscando tanto los movimientos sociales y los partidos políticos para derrotar al Frente Sandinista en estas elecciones de 2021, precisamente en noviembre. Mira, yo creo que el discurso de la unidad es cansino, ¿verdad? Es repetitivo. Y no se puede lograr la unidad si no hay una base sólida firme. Y la base sólida firme es ponerse de acuerdo en qué es lo que se va a hacer. Y ahí es donde no se han puesto de acuerdo. Y han querido discutir las candidaturas. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que la casa se construye primero con las bases, después las paredes, vas haciendo las ventanas, las puertas, vas repellando y después haces el techo. Si vos comenzás por el techo, no hay edificio, pues, o sea, ahí entonces ese es el problema que tenemos, porque se está discutiendo candidatura. ¿Qué demuestra la discusión de las candidaturas? Que no hay un espíritu genuino, sincero para derrotar esta dictadura, para desmantelarla, sino montarse en el caballo para conseguir cuotas de poder. Y eso lo percibe la ciudadanía, o sea, no lo digo solo yo, la gente lo percibe. Estos están interesados en los cargos, es lo primero que te dice. Entonces, con esa desconfianza política, evidentemente que la cosa se complica más porque la gente no logra canalizar su actividad creativa hacia nuevas fuerzas políticas que puedan confluir más adelante en las alianzas correspondientes. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Es un sentimiento de nación mutuo o un verdadero líder opositor? No es un problema solo de caudillos o de líderes, es un problema de que venimos arrastrando la dictadura de Somoza, que no había sistema de partidos políticos, habían solo 2, que también sucumbió, el Partido Conservador terminó siendo destruido por el somocismo, el Frente Sandinista por eso logró tomar el poder porque no habían partido y se presentó como una alternativa. Esta alternativa decepcionó a la ciudadanía en los años 80, vino el cambio en el 90 y nosotros no tenemos tradición de partidos, sino que siempre estamos buscando el bipartidismo. Y fíjate bien que esto de la unidad en el fondo es un bipartidismo remozado, porque no quieren pluripartidismo, lo que quieren es que haya siempre 2 opciones, 2 bloques, el bloque de gobierno y el bloque opositor, el bloque de gobierno y el bloque opositor, y no salimos de este círculo vicioso, y precisamente porque es un bipartidismo remozado esto de la unidad, porque en el fondo lo que quieren es constituir una fuerza política que logre dominar al otro y el ciclo se reinicia. Entonces creo yo que tenemos que meditar un poco sobre esto y la verdad que la salida es crear un sistema de partidos sano, que eso implica proliferación de algunos partidos políticos. Entonces ahí es donde
saltan escandalizados, eso va a dividir el voto. No necesariamente. Las nuevas fuerzas políticas pueden unirse en los puntos de vista comunes y eso puede despertar entusiasmo en la ciudadanía. Hemos visto a una oposición que lamentablemente, hay que decirlo, no ha sido consistente en sus demandas. Primero lo que demandaban era precisamente lo que se decía antes en lo del diálogo nacional, incluso decían lo que queremos es su renuncia, luego de la renuncia pedían adelanto de elecciones, luego del adelanto de elecciones reformas electorales, luego de las reformas electorales ahora estamos viendo la coyuntura actual. Entonces, la falta de consistencia de la oposición les está pasando factura. Muchos dicen incluso, Bonifacio, que lo que se está buscando es una alternabilidad de poderes, una negociación bajo este esquema, parecido al esquema que buscó en su momento el doctor Alemán con Daniel Ortega, con lo que ha sido llamado como pacto una y otra vez. Y muchos dicen también que lo que se está buscando es, con todo el pesimismo, ser reconocidos como la segunda fuerza política o ser reconocidos como aquellos que le pueden ganar al presidente Ortega. ¿Cómo usted valora estos aspectos que le he mencionado? Hay algo de eso, por eso te digo, lo tenemos que analizar bien porque esta oposición es un desastre, me haga disculpar, es un desastre. En términos generales es un desastre político, por eso la ciudadanía no manifiesta simpatía por ninguno de los bloques actuales. Fíjense bien, renuncia de la pareja presidencial de la dictadura, la abandonaron. Elecciones anticipadas, la abandonaron. Reformas electorales que se requieren para las elecciones anticipadas, la abandonaron porque no han hecho campaña en el fondo. Entonces, van a ir a un combate electoral en las condiciones actuales de la dictadura. Y todos están peleando candidaturas aquí, candidaturas allá, firman documentos, hacen propuestas, hacen planes de gobierno enormes, etcétera, etcétera. Y las condiciones para las elecciones no las están discutiendo. Entonces, como puedes ver, es error tras error tras error. Ahora, la gente no es tonta. Ve, observa, medita un poco, discute en una mesa de trago, hacen su platiquita la gente de la situación política y dicen, estos solo están interesados en los cargos. Evidentemente que tenemos el peligro de un nuevo bipartidismo y eso es lo que digo yo, que esa pelea de hacer bloques y no de hacer propuestas, porque a mí no me importa que vayan 5 bloques, de los 5 bloques como cuando vos vas a hacer una compra de ropa, vos escoges tú mejor, vos decís, este vestido me gusta. Entonces, hay temor a las propuestas, a las diferentes alternativas y no le dejan a la ciudadanía el derecho a decidir cuál bloque es el que le gusta. Y entonces la quieren arrinconar a que solo tenés 2 opciones, o estás con la dictadura o estás con este bloque. Entonces, ese juego ha sido perjudicial porque en última instancia recicla el bipartidismo y la dictadura feliz, porque ya estamos llegando a finales de marzo y nada de las reformas electorales. Daniel Ortega ni habla de las reformas electorales. Probablemente las van a hacer de manera cosmética un día antes de que se termine el plazo o el día siguiente después que se termine el plazo. Entonces, esas son las inconsistencias de la oposición. Entonces, ya basta de estar diciendo unidad, unidad, unidad. ¿Cuáles son las propuestas? Dejen de estar peleando las candidaturas. Pueden hacer campañas por las candidaturas, pero ¿cuáles son las propuestas para salir? El primer paso es condiciones para reformas electorales. Segundo paso, o está vinculado, la liberación de los presos políticos. Eso es crucial. No podemos permitir que estos compañeros sigan de rehenes en las cárceles mientras se siguen discutiendo las candidaturas. Bonifacio, el hecho de que usted catalogue a la oposición nicaragüense como un desastre, ¿qué podríamos ver en las elecciones de noviembre? Un gobierno, o en este caso un partido del Frente Sandinista, obteniendo un porcentaje de intención de voto mayor al 37% que históricamente ha recibido en años anteriores. Esto le podría pasar la factura a la oposición nicaragüense a través del electorado, por esa inconformidad que hay. Bueno, hay fenómenos políticos. Muchos están jugando a que se repite el 90. Yo siempre he insistido que el 90 no se va a repetir porque las condiciones son diferentes. Y no le prestan atención a esta desconfianza de la ciudadanía. Pero la desconfianza significa que la ciudadanía despertó, que ya no es tonta, pues, o sea, que ya no se cree los cuentos. Uy, 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 ahí viene el mico, ¿no? Ha despertado, tiene desconfianza, pero no ve la opción. Confío en que habrá opción política, que la realidad se impone, o sea, las necesidades se imponen. Esta dictadura está en crisis y es necesario iniciar un proceso de transición y de cambio. Entonces, va a tener que surgir algo forzosamente y confío en que va a surgir. Y la gente también está esperando que surja, y no necesariamente surge a partir de candidaturas presidenciales, sino de propuestas
Y yo creo que ahí es donde tenemos que insistir más. ¿Cuáles son las propuestas de cada quien? Pero no programa de 200 páginas, 300 páginas, sino, gracias, sino las propuestas concretas que le diga a la ciudadanía, paso 1 tal cosa, paso 2 vamos a hacer esto, paso 3, y el paso 1 siempre es reformas electorales. Esa falta de opción política que aún no percibe la población nicaragüense está a contrarreloj. ¿Qué pasará con ese 70% de intención de voto que todavía está indeciso por qué partido político ir o movimiento social? Sí, hay dos posibilidades. Una, que la ciudadanía, presionada por la necesidad de los cambios, tenga que recurrir a alguna de las opciones existentes. Esa es una posibilidad. La otra es que haya una abstención o que se parta la mitad del electorado y entonces la dictadura salga ganando. Entonces tenemos que trabajar muy fino para construir una opción que entusiasme a la ciudadanía y que, aunque no vayan en unidad con todos los bloques, lo correcto es que surja esa propuesta. Y ahí les pongo el ejemplo de Bukele. Bukele derrotó a todos los partidos. Probablemente va a terminar siendo un dictador, ¿verdad? Está claro. Tiene una tendencia clarita de ser totalitario. Pero él derrotó a todos los partidos porque olió el sistema. Arnoldo Alemán en el 96 olió todo y se montó en el caballo. Y entonces hoy esta dictadura está en crisis y lo que necesitamos son opciones claras y propuestas claras que convenzan a la gente. Eso es lo que falta, sin duda. Muchas gracias, Bonifacio, por habernos acompañado. Antes de finalizar y para concluir con ello, justamente, yo le preguntaba a María Fernanda porque ella dice que como movimiento van a buscar llevarle propuestas y tener comunicación con la Organización de Estados Americanos de cara a la reforma electoral. Yo le preguntaba si ella consideraba que iba a encontrar una respuesta positiva y una aceptación de parte de la OEA, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que los norteamericanos piensan de la familia alemán y que ella es parte de este movimiento. ¿Cómo usted ve este escenario? ¿Qué tanta credibilidad tienen algunos sectores de oposición o toda la oposición para la Organización de Estados Americanos, para los mismos Estados Unidos? ¿Cómo ve el rol, las pláticas entre la oposición nicaragüense y la OEA, que es tan importante para Nicaragua? Yo creo que ellos tienen que ver muy mal a la oposición. Creo que, así como nosotros lo estamos criticando, ellos tienen mayor información y tienen que estar viendo muy mal porque no ven que actúan correctamente, insisten en candidaturas, en unificar candidaturas, cuando lo más importante es presionar a la dictadura para que se inicien los cambios de las reformas electorales. Y pues creo que piensan muy mal. Tienen que poner su barba en remojo a la brevedad posible entonces los opositores. Miren, sí, pero son cabezaduras, no entienden, porque estas críticas no solo se las hago yo, se las hace mucha gente y ellos están empecinados en repetir un esquema que es el de 1990 y eso puede conducir a un fracaso. También puede ocurrir un milagro, que la gente cansada, hartada, hastiada de la situación actual, termine votando por cualquiera de las opciones existentes. Y es probable. Pero mientras eso no ocurra, siempre vamos a estar en el dilema de cuál es la mejor opción y cuál es el camino correcto. Muchas gracias, Bonifacio, por habernos acompañado. Es un placer siempre estar con ustedes. ¿Tiene que ir un solo candidato? No necesariamente. Pueden ir 4, 5, 6 candidatos y la gente no se va a confundir. La gente dice, este es el verdadero candidato. Y eso es lo que no quieren, porque por eso yo he criticado a la coalición y a la Unidad Nacional Azul y Blanco, porque en vez de crear alternativas, lo que estaban haciendo es con una estrategia de presiones sobre el otro bloque, que es C por L, para terminar negociando con C por L para ir en un solo bloque con ellos, para repetir lo que hicieron en el 2011. Y creo yo que eso ya no se puede. Gracias nuevamente. Gracias. Bueno, ahora les quiero comentar la tendencia que obtuvo las dos entrevistas que realizamos el viernes pasado. En el caso del tema que abordamos, Plan de Nación Nicaragua 2021, tuvo un alcance de 60.813 personas, interacciones 5.741 y fue compartida 78 veces. En el caso de nuestra segunda entrevista del viernes, Plan de Nación Nicaragua, donde estuvo como invitado José Palé, tuvo un alcance de 57.803, una interacción de 8.126 personas, en este caso tuvo 403 interacciones y 67 veces fue compartida. Bueno, de esta manera vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.